Estamos otra vez aquí en vivo en el estudio Che, en el barrio de Palermo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la señorita Victoria Duclos-Huet y su té de jengibre. Exactamente. Porque va a tener que contarnos todas las verdades. Exactamente. Muy bien. Un saludo para José Tripodero, que estaba escuchando y creo que no lo saludamos hoy. Ay, es cierto. Hola, José. Bueno, vamos a contarles sobre otra cosita. Manu, tené preparadito ahí, ¿lo tenés? ¿Cómo? Porque hoy tenemos... Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta, maldita falopa. Tomo Bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros. ¿Se la estás preparando para la nariz de Dios? ¡Fumón! ¿Para qué fumas si la hace mal? Ajá. Bueno. Dámela toda. Otra vez. ¿Se acuerdan, como decíamos al principio del programa, escena del crimen, desaparición en el Hotel Cecil? No sé si la vieron varios de acá. Sí, varios de acá la vieron, qué sé yo. A nosotros no nos sabían que lo que se dice, wow, qué bruto, cómo me encantó Cecil Hotel. Pero, obviamente cuando ahora vimos que Escena del Crimen sacó una nueva serie del mismo palo, digamos, o sea, como de otro nuevo caso, pero de los mismos creadores, dijimos, vamos a darle una nueva oportunidad. Y en este caso estamos hablando de El asesino del Times Square. Y fue mucho más grata la sorpresa de lo que había sido con el Hotel Cecil. Esto desde ya se los voy contando. Bien. La serie es creada por Joe Berlinger, que no sé si te das una idea de las cosas que produjo. Pero o estuvo en la producción y dirección de un montón de docucrimes. ¿Siempre está en el rubro? Sí, claramente es del palo. Paradise Lost, por ejemplo, fue productor de Paradise Lost. Y estuvo también en la producción de Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Filthy Rich. Sí, Gran docuserie. exactamente. Muy bueno, buena. entre muchas y muchas y muchas otras. O sea, si buscan el IMDb del señor, es bastante extenso. Si mataste, seguro te hizo un documental. Puede ser. Bueno, estamos ubicados en Nueva York en los años 70, en el momento en el que aparece el asesino del torso, así se le decía. Oh. Perdón. El asesino del torso. Richard Cottingham es el nombre de este asesino y lo que la serie nos va a contar es un poco cómo emerge este hombre de forma paralela a una situación política y social que estaba viviendo la zona esa de Nueva York en ese momento. Digamos, cómo se hizo como un ambiente propicio para que este hombre pudiera ¿La zona cometer... de Times Square? Sí, los crímenes que cometió. Mira. Estamos hablando de un momento en el cual había como una exacerbación de los negocios que tenían que ver con el sexo, con la sexualidad. Había lugares donde... Por eso atenti, Carmen. y hay otras cositas que va a tener que ver con... ahora después lo vamos a explicitar. Bueno, pará. De base hay que comentar por si alguien... Uy. Me muteó. Creo que le clavó el codo al botón. Lo vi. Mirá. Lo vi. La No, cosa... dice. La cosa es la siguiente, por si alguien no sabe, Times Square es justo esa esquinita en Nueva York donde están todo el mundo, todas las pantallas, todo una invasión visual de luces y demás. Y es como un punto de referencia cuando uno va a Nueva York, a Estados Unidos, es la fotito típica. Bueno, es un punto de referencia en la ciudad de Nueva York donde confluye toda la información visual a vida y por haber. Exacto. Hubo un momento en el que justamente lo que había pasado es que se había concentrado todo lo que te estaba comentando como de negocios que giraban alrededor de prostitución, shows pornográficos de sexo en vivo, peep shows y un montón de esas cuestiones que de alguna manera, al no ser legal y todo eso, generaba como un ambiente medio delictivo, medio clandestino. Turbio. Muy turbio, ¿no? Como lugares que claramente Como eran un peligro. Como el microcentro en una Nadie época acá. sabía lo en que Buenos podía Aires. pasar ahí adentro. Exactamente. Y justamente lo que sucede en el medio como de este contexto en el que también políticamente estaban tratando de limpiar esa zona, es que se reporta una habitación de hotel que estaba prendiéndose fuego. Y cuando van, apagan el incendio y una vez que apagan el incendio, descubren en la habitación dos torsos No. que no tenían cabeza, no tenían brazos, no tenían pies, no tenían piernas, nada.
Y sí sabían que eran cuerpos femeninos, que estaban mutilados y que tenían signos de haber sido como abusados y torturados. Como muy turbio y oscuro la cuestión. Y ahí te Y aparte vino lo que la necesidad pasaba- falopa a vos. Y ahí lo que pasaba era que justamente no podían identificar los cuerpos. No tenían la cara, no tenían manos para sacarle huellas digitales. Estaba todo incendiado. Entonces, como era una situación muy difícil, ¿dónde empezás? Intentaron rastrear a estas personas. Bueno, eventualmente llegan a descubrir la identidad de una de ellas. Determinan que tenía que ver justamente con el mundo de las trabajadoras sexuales del lugar. Y a partir de ese momento dicen, bueno, quizás la otra también, pero no se sabía quién era. Muy difícil también localizar a estas personas. Puedo decir algo y me cancelás si querés de una. Tené cuidado. 2 torsos son como No, 2 gomitas. no. 2 gomitas No, de ositos. Viste que vienen así. No, Diego, tienen ni. listo. Vamos a seguir, vamos a hacer de cuenta que esto nunca sucedió. Las gomitas de ositos son así. Puede ser. Bueno, lo que va a suceder es que empiezan justamente esta investigación medio trunca, medio difícil como de encontrar resultados, ni hablar de encontrar un posible asesino. Es decir, no podían identificar a los cuerpos, mucho menos seguirles el rastro. Y en el medio de todo esto vuelve a pasar lo mismo. O sea, vuelve a detectarse otro incendio en otra habitación. Pum, entran. ¿otra otro vez? torso, otro cuerpo. Y a partir de ese momento se dan cuenta que están frente a un asesino serial. Y lo que la serie nos va a mostrar en solamente 3 episodios, lo cual para mí está Bien, restó uno, buenísimo. ¿Netflix? Sí, Netflix. Bien, restaron uno, empezaron a contar más la historia. Es que justamente el problema de Cecil Hotel Como era dijo que... Brian, no se escucharon. Sí, creo que Cecil Hotel, no me acuerdo, no sé si te acordás, Brian, pero eran como, no sé, 6 episodios, como una cosa exagerada Sí. para una Ya te historia digo, que creo tenía que eran durar. como 5 o 6. Sí, Sí, eran esa reunión era un bastantes. mail. Exactamente, y justamente acá es como que dijeron, bueno, vamos a contarlo justamente en el tiempo que lo merece. La serie acá se pone de verdad interesante porque vamos a linkearla muy fácil con El Destripador de Yorkshire, porque no sé si se acuerdan que ese criminal lo que hacía era asesinar prostitutas. Y Sí. la serie lo que mostraba era justamente una especie de perspectiva de género actual con la cual se analizaban esos casos y uno entendía por qué no avanzaban o no detenían al asesino. Bueno, en este caso va a pasar algo parecido, porque justamente lo que van a contar es cómo el trato que recibían las prostitutas permitió que el tipo no tuviera un sistema que lo hubiera buscado antes. Y acá es donde aparece uno de los personajes que a mí me parece muy interesante, que es Melinda Chatubert o Chatubert. No sé cómo se dice su apellido. ¿Chatubert? Chatubert. Sí, decirle Chatubert. Que es la autora de Sex Workers Unite. Y su Twitter, por si quieren seguirla, porque comparte cosas muy interesantes, es Horror Historian. Ese es su Mira, su acá por cuenta. eso es para Carmen, ahora entiendo. Exactamente, porque justamente me saqué un tuit de esta mujer que es entrevistada en el documental, porque dice unas cosas muy interesantes y, por ejemplo, menciona lo siguiente. Dice: sé que llegué tarde a publicar esto, pero hice esto para Netflix, y comparte justamente sobre el documental, y que se estrenó hoy, se dice hace un tiempo. Este es sobre las trabajadoras sexuales asesinadas y sobrevivientes, no tanto sobre el asesino y tal vez demasiado sobre la policía de Nueva York. Muy bueno. Muy bueno, porque de verdad la serie es cierto que usa la figura de este asesino para hablar de otras cosas y para entender más el contexto. Y eso es un tuit, ¿no? Eso es un tuit. Después se puede, Beto, se podría citar el tuit. Exactamente. Justamente a la hora de criticar el contenido. Y justamente también lo que es interesante y cosas que me llevé de este documental es, una vez más, reforzar esta idea de que como eran consideradas ciudadanas de segunda o de tercera, Sí. o de no sé, o del último escalón, nadie se percató de que había un montón de crímenes contra prostitutas, de que un montón habían sido violadas y tenían y torturadas con rasgos muy similares a los que después habían sido asesinatos, como que te diga, bueno,
les mordía el pecho, por ejemplo, los pechos. Era algo que hacía. Bueno, te das cuenta, había como 3 o 4 casos de violaciones exactamente iguales y después había otros asesinatos que tenían los mismos signos y sin embargo nunca nadie unió los puntos hasta que llegó un momento de, bueno, que se alinearon los planetas y lo tuvieron que hacer porque se dieron cuenta que era un asesino serial. Pero Claro. antes de eso nadie se había dado cuenta. Y justamente los signos que reflejan eso son, por ejemplo, que el asesino dice que porque Jennifer Weiss es la hija biológica de una de las asesinadas, es decir, ya había sido dada en adopción, pero más adelante cuando busca información sobre sus padres, sobre su familia, se encuentra con que su madre había sido asesinada por este hombre. Es justamente uno de los primeros casos que se descubren. Y ella después entabla una relación con el asesino, lo va a visitar a la cárcel. Ah, bueno. Sí, genera una relación un poco extraña. Medio raro. Sí, ella en realidad lo que hace es como colaborar con que él dé más información sobre casos no resueltos, Pero hay algunas fotos y algunas cosas como de ellos, así como muy amistosos, que son un poco chocantes. Quizás es estrategia de ella, pero es un poco de mal gusto. Pero bueno, gracias a eso, él confesó que mató a más de 80 mujeres a un ritmo de 2 mujeres por semana durante 13 años. ¡Qué locura! Perdón, no 2 mujeres por semana. Mataba a mujeres cada 2 semanas. O sea, cada 2 semanas, Pintaba. exactamente. Y Qué hizo locura. esto durante 13 años. Y nadie lo persiguió, y nadie lo encontró, y nadie lo buscó hasta los últimos años. Y justamente otra cosa que me llevé de acá es un término que yo desconocía, pero que se usaba mucho en esa época, parece, que es el NHI, que se usa para homicidios en los cuales estaban involucradas prostitutas, miembros de pandillas, drogadictos y otro tipo de persona de poca importancia. Y las siglas NHI significan ningún humano involucrado. Ah, no. Sí, no lo puedes creer. No lo puedes creer. No lo puedes creer. Es tremendo. Es tremendo. Así que bueno, la verdad es que me parece que este documental empezó como un consumo de lo que había sí, sido era Cecil Hotel, claro, porque falopita, era pero re no. falopero. Dije, bueno, vamos de nuevo, porque aparte de Cecil Hotel era eso. Cecil Hotel tenía mucho de lo que era las redes sociales y en la investigación del crimen en internet. Sí, sí, muy y era falopita. como muy falopero. Pero este documental viene totalmente a ofrecernos algo diferente y muy Me interesante. gustó. Te va a gustar mucho. Y este Brian, vos sí que falopeó de lleno, ¿no? Y Brian debe haber visto Me la juego toda, que vio los 3 capítulos. Sí, completo. Y sí. Estaba ya tomando Y notas. sí, mirale la viendo cara. Un poquito Mirale todo. la cara. Y si querés te lo relaciono con Todo la música. drogadicto. ¿Con la qué? Con la música. A ver. Te lo puedo Todo relacionar. él te lo relaciona con la Y música. porque a fines de los 70 nace justamente, en realidad en el 76 aproximadamente, nace todo lo que es la movida del punk, justamente en Nueva York. De ahí, si uno agarra el mapa de todo lo que es Manhattan y Nueva York, a unas 30 cuadras, si querés, más hacia el sur, está lo que fue CBGB. Y leyendo así de biografías y demás, contaba, por ejemplo, Didi Ramón, que cuando querían ir a buscar, necesitaban ir a buscar, primero, ¿dónde estaba la parte, si querés, la zona liberada? ¿Dónde podías buscar lo que quisieras, lo que se diera la gana? Ellos eran de Queens, que está más al este, entonces viajaban, cruzaban el puente, llegaban a Nueva York y decían que era justamente un desmadre y nadie te pedía nada, o sea, de lo que es la policía, ¿no? Nadie controlaba nada y creo que coinciden también en los términos que es un vertedero, ¿no? Como que en esas cuadras nadie pensaba y nadie le importaba nada. Y yo de Cecil lo que voy a rescatar es que en un momento que es una pena que lo mencionan pero pasa por y después continúan y ¿De hacen Cecil o de justamente este? No, pero ahí voy, lo de Cecil. Ah, ok. Que después hacen foco en lo que es las redes Sí, y bueno, sí. toda la cuestión, que mencionan la Skid Row. Vos Claro, la zona de Los Ángeles. Es cierto. Fíjate lo que son las zonas, ¿no? Estas zonas que son abandonadas, justamente lo que ellos dicen. Yo recorté otra de las frases que dicen ahí, que es que lo que le sucede a la basura, que lo resuelva la basura. ¿Sí? Vos fijate hasta qué punto, Sí. ¿no? Lo Que renuncie pasaba Sergio en Berni. ese momento.
Y también pensemos, bueno, desde el punto donde dice, yo creo que acá hay que apuntar un poco más arriba, ¿no? Un poco hay que apuntar a los que son los gobernadores del lugar, a los que son los que están ahí, porque justamente la policía es lo que decía, o sea, primero, los que descubrieron los cuerpos no podían creer, los bomberos tampoco no podían creer lo que estaba sucediendo. Sí. Y en cierto punto son carne de cañón, porque es la primera línea de batalla. Dice, bueno, vayan y ellos no querían. A ver, no solo, no estoy defendiendo, sino es una cuestión muy tóxica y muy fea de lo que pasaba en la ciudad. Sí, y en aparte, ese momento. Justamente ellos que son los que aparecen en el documental son como parte de la bisagra que fueron a trabajar para que algo de eso siente un precedente en el que cambie algo. Como ellos mismos decían, no teníamos cómo, cómo investigar, no existía el ADN, no existía, o sea, fíjate que cómo tuvieron que rebuscárselas para ver cómo frenar esto. Sí. Y bueno, después también cuando comenta justamente en el momento que, y acá cuando dice, nada pasa, o sea, todo tiene que ver con todo y nada pasa por nada, cuando hacen el recorte fiscal y dejan a 5.000 policías justamente de esa zona sin laburo. ¿Y qué querés que suceda? Y después le echan la culpa justamente a esta doble moralidad que ellos también conversan en un momento, ¿no? Porque haciendo una zona que era tan turbia y tan oscura, generaba un vicio, generaba una adicción. Por ejemplo, el lado sexual. ¿Vos qué pretendías que sucediera si cada vez subías cada vez más la vara? Si tu oferta, si lo que vos ofrecías cada vez era más del punto de vista de lo que es la pornografía, seguías redoblando. Y en algún momento va a explotar, muchachos. O sea, es lógica, o sea, lógica social, ¿no? De cómo funcionan los vicios. Y algo que también, para sumar, que me estaba acordando ahora, era que comentaban que justamente, bueno, en ese momento también lo que sucede es que se abren mucho más lo que son las manifestaciones feministas, que pedían justamente que fueron como acompañadas de algunas reformas de lo que tenía que ver con algunas leyes, como porque, por ejemplo, algo que no pasaba hasta ese momento era que no se detenía al cliente de la prostituta, sino solo a la prostituta. Es verdad. Bueno, a partir de ese momento se empieza a detener al cliente, qué sé yo, lo cual igual, nada, sigue siendo parte como de la penalización y demás, pero como para marcar la diferencia de lo que pasaba hasta ese momento. Y después otra cosa era que las prostitutas no... Este asesino había tenido otros... antes de matar personas también había violado a varias mujeres sin asesinarlas. Pero justamente como eran prostitutas, ellas no denunciaban, y la serie explica que las prostitutas no denunciaban porque como eran prostitutas, si no tenían un testigo presencial que dijera a esta mujer la violaron, no tenía validez y nadie investigaba ese tipo de casos. Una locura. O sea, una locura total, y por eso justamente era recomendado a Carmen para ahora nosotras, porque me parece que es recontra interesante y habla como de una raíz de dónde vienen todas las cosas que hoy se traducen en las violencias que conocemos. Qué ironía que ustedes dos, Brian y Vicky, están haciendo crítica de todos estos vicios y están vendiendo esta falopa que yo inmediatamente compré. Voy a adquirir, obvio. Sin lugar a dudas. Sí, obvio. Tienen no que sos un verla público todos. difícil igual, ¿eh? ¿Cómo? No sé, me parece que se cortó la comunicación. Así que bueno, es cuestión de dar veredicto. Sí, bueno, para mí estamos... No sé, Brian, porque yo no tengo de dónde restarle tampoco a este. Es como que me parece que tiene un tiempo justo, le da 3 capítulos buenos, 4. Yo si hubiera sido con 4 capítulos, no sé si me fijé, son 4, lo que pasa es que tenemos uno que es Les Tiran, que es donde se cae a pedazos, que es súper relleno. Pero acá le cortaron las partes que sobran. Basta, Diego, por Dios, basta. Date cuenta. Yo creo que está bueno y te digo hasta que da para verla de nuevo porque te deja muchas cosas reflexionando. Creo que es un poquito nos juntamos más madura. Todos a ver. Nos juntamos a falopear. Nos juntamos todos a ver este documental, Desnudos. me parece a mí, digo, Otra ¿no, vez. Brian? Desnudos, dice Diego, mirá que hacían actos en vivo, no sé. Es cierto. Está bien. Como es cierto. Hacemos, Sí, también me la cara. no sé si vieron la película de 100 pies humano. Basta, listo. La Se uno, la terminó. dos. Brian, Bueno, ¿dan veredicto o no ¿cuántas dan veredicto? estrellitas le podrías poner? Yo 4, tranquilo, ningún problema. Y hasta si me empujas un poquito, 5 le doy. Y Sí, si- yo también. Y si ¿sabés estás que yo cansado y también? re loco, Cansado y re loco, vale, le doy 5. 5.
Sí, ¿sabes que sí? Sí, vamos a hacer Y si no, con lo que bien que lo vendieron, no le meten. Claro, Vamos con lo a bien que ser lo vendieron. generosos. Sí, lo vendieron muy bien. 5 estrellitas. Es para 5. Sí, En mi mente. en tu mente. Sí, lo vendieron muy bien. La verdad que con este equipo dan ganas de que yo no vea nada. Y Y ustedes hoy cuéntenlo todo. maratoneamos Crime Scene, el asesino del Times Square. Muy bien. Pero ¿sabés que no te vas a ir ya mismo a ver el Crime Scene? ¿Cómo que no? Que tiene 5 estrellas. Sí. Está en Netflix. 3 episodios. No, porque ahora es tiempo de las ternas, así que rapidito ya venimos para ternas de premios.